El análisis político. Bienvenidos. Le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio, el número 179, hoy lunes 10 de diciembre. Un saludo a usted que nos está haciendo favor de sintonizarnos a través de las frecuencias 90.1 de FM y 640 de AM. Son las 8 de la noche con 3 minutos. Y antes de dar pie a los números de contacto, saludo en esta mesa al ingeniero Luis Caín. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Bien, gracias. Gerardo Rodríguez, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, un saludo a Montserrat, que está atenta al programa. Bueno, ya para que se pueda ir a dormir, Monse. Montserrat, ya vete a dormir porque ya tu papá te mandó el saludo. Y está totalmente emocionado. Y bueno, pues sin duda también saludamos corriendo en esta mesa a Roberto Rico. Acaba de llegar, pero Carmen, ingeniero. Oye, al comandante Roberto Rico con esa debidamente maquillado. Sí, claro, es radio. Es radio, no se preocupe. No, sí, ya lo usa permanentemente. Sí, por supuesto, José Luis Antón. Hola, noches. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. En control les saludamos a Jorge Martínez, en producción Adriana Rieta, a Luis Manzano y también a Francisco Manzano. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Hoy es lunes, el semanario político de Hidalgo, Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades del estado. Y veníamos hablando durante muchos programas, tanto de radio como tele, de los problemas que tenía la educación en México. Y bueno, pues ya llegó el momento de que tomar en cuenta todo, se toman en cuenta ya para solucionarlo. Creo que la mesa va a estar muy sabrosa para que los comentarios. Pepe. Bueno, antes de entrar en materia sobre la reforma educativa que propone hoy el presidente Peña Nieto, yo diría que tiene bien diagnosticado las debilidades de cualquier gobierno que hubiera llegado hoy. Habló ya de los poderes fácticos, habló ya de licitar una tercera cadena de televisión abierta, y creo que uno de esos puntos en el diagnóstico inevitablemente era el poder que ha tenido en los últimos años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y esta reforma es una respuesta del Estado mexicano para recuperar terreno frente al poder político que ha ido acumulando el Baester Gordillo a merced de la debilidad de los presidentes Fox y Calderón y de la cesión indebida de espacios en la administración pública como Lotería Nacional, el ISSSTE y tantos otros, la Subsecretaría de Educación Básica. Y hoy vi a un presidente que se creyó que es presidente, que parece presidente y que le dice a la lideresa magisterial: soy el presidente de la República, tengo estas facultades y esta va a ser la normativa con la cual México va a entender el paradigma educativo. Creo que el mensaje de haber nombrado a Emilio Chavifet hablaba por sí mismo, pero hoy vemos materializado 6 puntos del Pacto por México, pero sobre todo una demanda ciudadana esencial. Tantas mesas, tú bien lo decías, platicamos de ojalá el presidente de la República, sea quien sea, en ese momento no sabíamos que iba a ser Peña Nieto, sepa fajarse los pantalones y decirle a la profesora Gordillo: aquí está un presidente de México que no se va vamos a supeditar a los intereses políticos, electorales, coyunturales del sindicato. Entonces, más allá de abordar con detenimiento los puntos del acuerdo, creo que es una muy buena noticia del gobierno de México tratando de recuperar terreno perdido en los últimos años a costillas de un sindicato de profesores. Pero que no es culpable del todo la profesora de Baester, Si es la estructura que más se formó, de un porcentaje. Es toda la estructura que se formó. Pero si creemos que con quitar a la maestra del Baester se solucionan los problemas de la educación, no. No, por eso creo que es la solución institucional. Sí, creo que es la solución institucional. No es un quinazo. Problema grave en esto. No es un quinazo, pero sí, nada más diría que es el primer acuerdo, y hoy bien se referían en las notas, es el primer acuerdo educativo, la primer política de Estado en materia de educación que en 23 años no tiene presente a el Baester Gordillo. Pero vendrán otras cosas. A mí me da la impresión de que el equipo de transición esta vez hizo el trabajo que tenía que hacer y diagnosticaron cuál es el problema que tiene el país. Y entonces, si hablan de que el problema era la educación, vamos a atacar a la educación desde este punto de vista. Que si era el presupuesto, vamos a hablar del presupuesto.
Así en general todos los rubros están bien diagnosticados y yo creo que va a dar para mucho. Ojalá esto no se quede en las cámaras y no pase, o cuando llegue a los estados, porque es una reforma constitucional, ¿eh? ¿Por qué no platicamos? Y me gustaría, para que nuestro público entendiera bien cómo viene, ¿qué sigue? Es decir, hoy fue un evento republicano, ya el PRI y el gobierno en turno está dando a los programas y a las formas de presentar los programas, pues muy republicanos, ¿no? Tomando muy cosas en serio. Ya se acabaron las chistorradas que hacían los anteriores y... Yo extraño a Cancia. Muy formal, ¿no? Yo extraño a Cancia. ¿Sí? Que ahí Fox te chiflaba azul. ¡Cancia! ¿Sí? Llegaba Marta corriendo ahí a ver. ¿Tú lo extrañas? Yo extraño a Cancia, sí, era muy ocurrente. Sí, pero la verdad que hacía falta ver... Sí, las ocurrencias que hizo unidad, ¿no? Fox, le dio esta posición de ir al final con los niños que nunca volvió a tomar en cuenta. Ir a la villa, arrodillarse ahí. Jamás volvió, digo, ojalá hubiera sido su temática, ¿no? Pero son ocurrencias. Y otra cosa que me llama la atención, podríamos estar en este programa a veces criticando las formas como se llevaban, o que si era inteligente, que si no era inteligente. En este país, cuando le ponen la banda a un personaje como el presidente de la República, es mágica. Todo cambia, se ve diferente, habla diferente, como decías, Pepe, es diferente. Y se agradece, ¿no? Que las ocurrencias también en campaña, y si vas abajo, pero no en la institución presidencial es justamente eso, es una responsabilidad que va más allá de la persona. Representa a todos, ¿no? Pues el jefe de Estado. Ahora, para llegar a esto, la autoridad. Para llegar a esto primero tuvieron que hacer un pacto, ¿eh? O sea, el pacto va avanzando y va consolidando en este país, porque lo que hacía falta era que los partidos se sentaran, ¿no? Yo creo que no va a haber un tal rompimiento con la lideresa magisterial. Yo lo que creo es que es una apuesta muy medida del presidente y del equipo del presidente. Yo creo que la misma Gordillo está interesada en que tenga una oxigenación su liderazgo. Sí, incluso mandó la señal de querer retirarse. Yo creo que al sindicato, con todos los vaivenes que tiene, le debemos gran parte de mucha estabilidad política en el país. Si bien sí es cierto que las negociaciones van de la mano de gubernaturas y de muchas cosas, muchos chantajes políticos, pero ha permitido, bien o mal, transitar en paz, tranquilidad y armonía. Ahí tenemos Oaxaca, que por unas chistorradas no alcanzan de salir de bloqueos y de enfrentamientos ya con los ciudadanos y de todo, con la gente. Entonces, si logra pulverizar el sindicato magisterial, pues la lucha por el poder al interior, su propia estructura de los maestros, pues va a generar mucha competencia. Pero fíjate, Gerardo, que con el mensaje que mandó hoy Emilio Chuefet en su discurso, en su intervención, y la del presidente, pues yo creo que ahorita en Oaxaca y en Michoacán y esos lugares tienen que estar muy listos. Yo quiero recordar cómo fue el operativo que hizo Salinas para tumbar a Jongitud y subir el Bester Gordillo. Todos los secretarios del sindicato nacionales, del sindicato de maestros, fueron remitidos a los campos militares en todas las secciones. El dirigente de la sección de Hidalgo, profesor Romeo, estaba en el ISSSTE, recién operado, lo sacaron en camilla a la zona militar. Estaban todos referidos a las zonas militares del país, firmaron, bajo presión, el pacto de adhesión al Bester Gordillo, que traicionaba a Jongitud porque era la pupila preferida de Carlos Jongitud Barrios. Y eso ayudó a que no se generara lo que dimensionaba Salinas, que puede dimensionarse en la lucha por el sindicato. Entonces, bueno, de ese tamaño es el problema que representa mover ese monstruo o generar la lucha al interior de ese monstruo por el poder mismo. Sí, pero si tú mueves al líder y pones otro líder, pues pasa lo que pasó. Yo creo que una vez que no hay necesidad de quitar al líder, hay necesidad de actuar bien. Por ejemplo, vamos a analizar en esta mesa qué es lo que se propuso para mejorar la relación
con la educación en México, ¿no? Carlos, ¿podrías tú decirnos algo de lo que... Dentro de la reforma al artículo 3 constitucional está que se reformará para que contemple el servicio profesional de docentes, con lo cual se reitera la obligación exclusiva del Estado de dar a los maestros certeza en lo que refiere a los procesos de ingreso, permanencia y promoción en el servicio. Otra es, la iniciativa propone declarar nulos los ingresos y promociones no realizados conforme a la ley. Las plazas de los maestros dejarían de depender del CENTE y desaparecerán aquellas plazas que son vitalicias o hereditarias. Asimismo, la iniciativa propone dotar de autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. De adoptarse, será el constituyente permanente el que tome las decisiones relativas a la evaluación bajo 3 premisas básicas. 1, la evaluación es obligatoria, no potestativa y puede producir consecuencias jurídicas. 2, la evaluación no obedecerá a caprichos ni intereses particulares. Y la tercera, la evaluación no puede pactarse o diferirse, sino que debe ajustarse a los criterios que exige un organismo autónomo confiable propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. ¿Qué pasa una vez que sale esto, Pepe? ¿A dónde va? ¿Qué? No, va al Congreso. Al Congreso. Las cámaras, primero, siguiendo el proceso parlamentario, debe dictaminarse en comisiones. En caso de aprobarse, al ser una reforma constitucional, tiene que ser votada por las 2/3 partes de la Cámara, en este caso que reciba la iniciativa del presidente. Después ir a Cámara Revisora, donde en caso de aprobarse pasa a las legislaturas estatales, donde teniendo la mitad más una de las legislaturas locales. O sea que ese debate lo vamos a ver en el Congreso. Es decir, con 16. Aquí. Así es, o no. O pueden ser otras primero antes de que llegue a Hidalgo. Pero, vamos, en ese momento tendría ya, se estaría consumando la reforma constitucional para que la pudiera publicar el presidente. A mí me llama mucho la atención lo que dice Gerardo, yo coincido totalmente. El Bester Gordillo no está fuera de este arreglo, pero yo sí pienso que fue el acuerdo mínimo entre un ejecutivo y la lideresa magisterial para que le diera margen para no descabezarla. Claro. Es decir, para que sobreviva. ¿Qué estás dispuesta a ceder para sobrevivir? Por lo tanto ya se dio el liste. Yo creo que porque su liderazgo, hay que ver nada más el termómetro social. No tiene la el termómetro social del liderazgo de la profesora Gordillo, ahí está. Es un liderazgo muy poco legitimado en la opinión pública. Creo que si hacemos una encuesta, yo sí me atrevo a pensar que estaría entre los 3 personajes más desacreditados de la vida pública. Entonces, me parece que fue una jugada audaz del gobierno de la República, que sin descabezar, sin un quinazo, sí fue por una modificación institucional de fondo, a través de una reforma al tercero, que no es poca cosa, pero más allá de la figura de la propia Elvester, va al centro del avatar educativo de este país, que es la falta de evaluación. Para lo que sí también está intocado el tema, porque lo que tenemos que diferenciar son 2 cosas. Uno, el tema de la reforma educativa, que va muy sobre el camino de la calidad en el tema de la educación, en el tema de la carrera magisterial que se debe de realizar de manera adecuada, pero al final de cuentas el CENTE, su poder de control, queda intocado. Porque, a ver, el sindicato, no se puede mover un director de una escuela, o un supervisor, o un maestro, porque es sindicalizado y tiene que pasar a través de la Comisión de Honor y Justicia para que pueda ser destituido el docente. Pero tampoco entonces, puede eso no está en el papel. ¿Mandé? El sindicato no va a poder nombrar a los maestros. No los va a poder nombrar, pero también el mismo gobierno no podrá destituir a un director si no pasa a través del sindicato. Entonces, bueno, el tramo de control por el que tiene el sindicato, pudiéramos decir que está intacto. Ahora, lo que sí hay que tratar de ver en esto, que hay una parte que le corresponde al gobierno federal y que está diciendo, esto me corresponde a mí, esto es mío. Y hay otra parte, esto le corresponde. Está tomando la dirección del gobierno, lo que debe haber hecho desde mucho tiempo. La rectoría en el tema de la educación. Mira, tan solo, déjame diferir, porque no creo que quede intocado el tema del poder magisterial. Azul, ya está muy poco de moda. Deja la camisa, el maquillaje que se puso también para el radio. Sí. Licenciado Rodríguez, ¿conoce usted el término daño moral? Que si no le compruebas. Y además va sobre la lana. Entonces, hablando de lana, yo creo que es un efecto de luz, yo creo. Es un efecto de luz. Yo creo que el tema de los recursos sí es determinante, porque
El hecho, para empezar, de que pueda haber un control presupuestal en función del tema de la evaluación y que esto tenga consecuencias jurídicas, es decir, que ya no haya de que me pongo a negociar con el secretario de Educación los términos de la evaluación y a ver cuándo me aplican los exámenes. Pero además ya le pusieron dientes a los... Al rato no va a decir que haya sido como haya sido. La situación aquí, digo... Yo creo que hay que darle un voto de confianza que hay que, al tema de las reformas, porque totalmente hemos sido muy críticos de la incapacidad y sobre todo, ¿sabes de qué? De la cobardía de los gobiernos, de no entrarle a este tema. Entonces, Carmen, vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerde, si tiene algún comentario que hacernos, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. La noche con 20 minutos. Recuerde, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Pepe, ¿tenemos un video? Está el audio del secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, hablando precisamente de la reforma educativa presentada. Vamos a escucharlo, ¿no? Y luego ya comentamos sobre ello. De aprobarse esta iniciativa, el constituyente permanente será el que adopte decisiones que ya no pueden postergarse. 1. La obligación de la evaluación, que no es potestativa y que producirá consecuencias jurídicas. 2. La no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares. 3. La imposibilidad de pactar o diferir la evaluación. Y 4, el ajuste obligatorio de esta a los criterios que fije un órgano autónomo confiable propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Senado. Ahí está el audio de Emilio Chaifet durante la presentación hoy de... Pepe. Bueno, yo añadiría que uno de los grandes pendientes, una de las mayores críticas al sistema educativo nacional, e incluso quedó plasmado en este documental que pagó Mexicanos Primero, ustedes se acordarán, y que lleva Carlos Loret, es que no sabemos cuántos maestros hay en México, ¿no? Cuando le hacen la pregunta a la profesora Gordillo, contesta no solo que no sabe, sino que estaban en su derecho para hacer política y ser comisionados, ¿no? Uno de los objetivos precisamente de la reforma que se plantea hoy es justamente el censar y saber cuántos maestros son, cuántos educandos hay en México, porque nos da una base, una fotografía del momento. Y recordaba bien Emilio Chaifet hoy que el primer gran ejercicio que se dio en ese sentido fue el Registro Nacional de Electores, justo cuando él estaba a cargo de lo que después sería el Instituto Federal Electoral antes de obtener su autonomía constitucional. Entonces me parece que es un reto muy interesante. Insisto, el nombramiento era la antesala de decisiones que estamos viendo. Es un buen mensaje el presidente. Vamos a ver qué dice, qué contesta el sindicato. Mañana tengo entendido que van a dar una conferencia de prensa. Mañana a las 12 del día, tentativamente se tiene confirmada la versión de que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está convocando a una conferencia para fijar una postura frente al tema de la reforma educativa que hoy dio a conocer el presidente de la República. Creo que es conveniente que la dé. Sí, no, totalmente. Digo, al final de cuentas no puede estar uno ajeno a lo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación esté inmerso en un tema de la reforma educativa, más cuando es inherente el papel a este tema. Platicaba el Pepe de cuántos números de comisionados se les dice, que no son más que aviadores, de sindicalizados existen, que son comisionados, y hablamos de un número de casi 160,000 profesores que en septiembre de este año, a nivel nacional, en septiembre de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoció que existían en México ese número, 160,000 comisionados. Entonces, digo, hablamos de un mundo de maestros. Que están haciendo política, ¿no? Que están haciendo política. Digo, estoy totalmente de acuerdo que están en su derecho, en su libertad de afiliarse, de asociarse, de hacer política. Pero, ojo, están ellos recibiendo un salario del Estado
para en todo momento estar haciendo ese trabajo. Digo, creo que no es lo correcto. ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los grandes retos, de los grandes paradigmas a romper, es que la educación la vemos mucho como usos y costumbres. Decía hace un momento el licenciado Rodríguez de la estabilidad política que siempre vende el sindicato y que prácticamente le pide a los presidentes agradecer de rodillas. Yo creo que eso tiene que detenerse. Yo creo que el chantaje sistematizado de un gremio pues no puede ser palanca de la educación en el futuro. Por eso las evaluaciones de la OCDE, cuando nos comparamos con el resto del mundo, pues nos va como nos va, porque dudo mucho que con los países con los que nos medimos y nos comparamos, agradezcan a sus maestros no tomar las calles, y agradezcan la estabilidad política, y agradezcan que pueden pactar con unos y con otros en los ciclos electorales y tener un partido político. Se nos olvida que la educación y los maestros no están para eso, están para dar clases. Y está la otra es una parte, premisa elemental, La otra parte, la de los empresarios o personas de la sociedad civil que están metiendo una presión inusitada, buscando algunos un fin lícito, transparencia. Pero bienvenido, ¿no? Claro, bienvenido. O sea, al final el objetivo con cuidado es... también, con cuidado no vayamos a los extremos. O sea, ni todo es diablo, ni todo es santo, ni todo es podrido. No, pero va a faltar mucho, Sí, pero sí creo yo que hay que ver por dónde van a tener que participar en esto, porque al final y meter la mano bien. Pues en los estados también se dan esos chantajes. Una buena parte del chantaje económico. Lo que pasa es que la Federación le da a los estados el manejo de presupuesto de sus maestros y queda la coordinación nacional con el sindicato nada más. Entonces, o le dan todo a los estados o regresa a la Federación el control de los maestros, porque pues ha habido muchas los recursos a veces no llegan ni siquiera llegan a los maestros, quedan en el camino, ¿no? Yo creo que hay que regresar a los maestros a las escuelas. Y con eso se logra... Es algo básico, pero poderosísimo. Los que no quieren regresar, creo que existe un gran número de maestros que han egresado de las normales. Están ahí esperando la oportunidad. Están esperando una oportunidad, una plaza, para poder desarrollar los conocimientos que adquirieron en las aulas. Ahora, sí es un tema importante revisar que hay cuestiones que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es correcto que haga. Por ejemplo, ¿dónde está la pregunta, qué es lo que hacen con las cuotas sindicales el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Hay muchos que sí te dicen, bueno, ¿qué pasa con esas cuotas? Pues cada quincena, independientemente del sueldo que tú cobras, que te llega a tu cheque, a tu tarjeta, a donde tú hayas determinado como servidor público de la educación, le llega por vía del Sindicato de Trabajadores de la Educación otro sobrecito de dinero. Creo que estos empeños malogrados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lo que han generado es perversidad en un sistema educativo que lógicamente, si nos podemos a medirnos con otros países, Finlandia, Alemania, Chile, Brasil, no tenemos ni siquiera una cercanía en los lustros de la calidad educativa que es la que debe tener México. Y si le ponemos el valor del dinero que se paga en esto, tampoco hay comparativo. No hay comparativo. Mira, rápidamente, hablando del dinero, yo creo que parte del gran problema que tenemos en este país es que no tenemos idea de cuánto dinero pasa por las manos de las cúpulas sindicales. Porque ni siquiera está el dato preciso. El aproximado salió en campaña, y ese nos lo regaló Ernesto Cordero de las pocas cosas útiles que hizo, y hablaba más o menos de $100 millones al mes que pasa por las arcas del sindicato. Trabajadores de la educación. Así es. Estamos hablando de a ver, para poner una referencia, es el 10% de la refinería Bicentenario. Entonces hay que reconocer que López Obrador lo que dice, o lo decía en su época, pues tiene... Bueno, mucho del diagnóstico de Andrés tiene razón, el problema es la receta y la medicina, ¿no? Y el doctor. Pero la forma en que lo ha dicho... Sí, claro. Sí, el doctor es la forma, pero la verdad es que lo dijo... El doctor ya lo perdimos un poco. Que había de dónde se podía sacar todo esto, Pero yo retomo algo que tú decías, Luis, que es fundamental. Los maestros tienen que regresar a dar clase. Y yo creo que parte de la reforma, uno de los objetivos que buscaría es empoderar al profesor y no al sindicato. Hola, Pepe, creo que eso es algo muy plausible. Si te encuentras unos maestros como los de Michoacán, en donde que les iban a poner la materia de inglés y no quisieron, digo, por favor, son maestros con los que no puedes ni siquiera dialogar ni entenderte. No quieren ponerse al ritmo de nivel, ¿no? Ellos no deben seguir en esta... y al final... ¿No tienen la vocación? No.
Entonces digo, el problema es caminando hacia la política. Están por la beca. Claro, totalmente. Digo, eso de negociar, y hasta la fecha, como dice Gerardo, negocian. Digo, para que pudiera destrabarse el conflicto, por ejemplo, de Michoacán, ¿qué es lo que negociaron? Negociaron que no les pusieran la materia de inglés, y 2, que tuvieran mayor derecho cuando egresaran a tener una plaza directa una vez que egresaran de la normal superior. Mira, si se revisan muchos de los presupuestos de los estados, nos vamos a dar cuenta que ocupan un porcentaje muy alto de gasto fijo. Sí, ¿no? Son las 8 de la noche con 30 minutos. Vamos a hacer una identificación de estación y regresamos con más de este tema. Hacemos una pausa y regresamos.